Hola, hola, bienvenidos una vez más al podcast A la Verga el Español. Bueno, como ya saben, este pequeño espacio está hecho para los estudiantes que quieren practicar un poquito su español y sobre todo que quieren enfocarse en la parte comunicativa ya a un nivel un poco más avanzado. Así que por eso también es mi ritmo un poco acelerado. En este podcast vale recordar que la temática es muy variada, se habla de todo un poco y no solamente a temas relacionados a la cultura latina, sino en general. Buenas, hace un montón de tiempo que no he estado por acá, pero bueno, me pareció interesante hablar hoy de un tema que, bueno, tenía en mi listita de temas por hablar desde hace mucho tiempo, así que hoy me animé. Y es para hablar un poco de una situación en particular que ocurrió hace mucho tiempo en Colombia, bueno, específicamente en la Amazonía. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando un poquito sobre eso. Quizás muchas personas no saben, pero más o menos en la época de 1800 Colombia fue muy importante en lo que correspondía a la industria cauchera, ¿no? Y allí, bueno, nace una historia que duró aproximadamente 30 años y fue la esclavización a los pueblos originarios de la Amazonía, bueno, hasta empobrecerlos totalmente. Lo cierto es que buscando información sobre esto y todo lo demás, no es que hay mucho para decir con respecto a la cantidad de habitantes que llegaban a existir en esta población, pero bueno, algunos investigadores hablan de que fueron aproximadamente 100.000, bueno, otros 50.000, incluso mucho menos durante esa época. En la actualidad, lo que corresponde a esta comuna, sobreviven menos de 4.000 habitantes. Para esta comunidad de la Amazonía se trata, por supuesto, de una época oscura, ignorada para un montón de personas, incluso para mí, porque hasta hace más o menos un año fue que me enteré de esto. Así que bueno, y es que todo nace en relación a un árbol, ¿no? Un empresario peruano, que vamos a estar hablando de él más adelante, y bueno, una expedición. Fue lo que determinó la suerte de este lugar, bueno, tanto colombianos como peruanos, ¿no? Así que, bueno, ¿qué ocurre? En todo lo que se refiere a esta zona ha crecido unos árboles silvestres desde hace muchísimos siglos. Y este árbol bota una especie de líquido, pues, que es el que se encarga de ser el principal componente de lo que se convierte en los cauchos. Estos árboles se conocen también como árboles que lloran, porque cuando se les hace como una especie como de corte lineal, incluso vi algunos cortes diagonales, caen algunas gotas de un líquido que tiene similitud a la leche. Bueno, los indígenas fueron los primeros en descubrir este líquido y en aquel entonces lo empleaban para hacer objetos como pelotas y varas por su composición como elástica. Había un problema que, bueno, este material era muy volátil. Con el calor se derretía y, bueno, con el frío entonces se endurecía. La solución entonces viene un poco después, la solución entre comillas, claro, apareció en 1839 aproximadamente, cuando en Estados Unidos se descubre la vulcanización, ¿no? Que, bueno, es un proceso químico que permite transformar el caucho en un material resistente a las composiciones del medio ambiente. Bueno, décadas después aparecieron los neumáticos y obviamente ahí comenzaron el tema de lo que fueron las bicicletas, los autos, etc. Y bueno, fue así como este líquido lechoso se convirtió en el tesoro, bueno, de la economía a finales del siglo XIX. Pero bueno, fue una desgracia, por supuesto, para el pueblo.
Entonces es por eso precisamente que estos troncos de los árboles están totalmente llenos de cicatrices porque por supuesto siguen existiendo en la Amazonía, ¿no? Y bueno, les comentaba al principio que había un empresario. Bueno, por supuesto, hay alguien detrás de todo este desarrollo, de toda esta idea, ¿no? Y ahí es cuando se presenta en escena, o presentamos en escena a Julio César Arana, que fue un empresario peruano, y fue el que se apoderó, digamos, del negocio de la exportación del caucho desde el Amazonas hasta, bueno, hasta Inglaterra, hasta Europa, en realidad. Y construyó una especie, bueno, de monopolio en el corazón de la selva. Era como una especie de gran fábrica de distribución. El caucho, por ejemplo, que era recolectado de los árboles, eran transportados por los ríos y, bueno, de allí salía por los puertos del Amazonas. Que era el Iquitos en Perú, Manaos en Brasil, y de allí partía a Europa. Julio César logró esto principalmente por tres razones. La primera es que se adueñó del Putumayo, que era esa parte de la Amazonía ubicada entre Colombia y Perú, y que para ese entonces no le pertenecía oficialmente a ninguno de los dos países. La segunda razón es que consiguió capital inglés para financiar la operación, ya que en Inglaterra no solamente le dieron dinero, sino que aportaron mano de obra de sus colonias. Enviaron trabajadores desde Barbados para que sirvieran como capataces. Y la tercera y última razón, y no menos importante, es la que hubo una instauración de un régimen de terror para doblegar a los indígenas y obligarles a ser sus esclavos. Así que, bueno. Entonces, este negocio de Julio César dependía completamente del trabajo de los indígenas, porque los árboles de caucho están a lo largo y ancho de la selva y ellos eran quienes podían atravesarla sin perderse, ¿no? Y sin morir por las condiciones climáticas o los peligros que conlleva esa zona. Entonces, en ese momento se crea una casa, que es la Casa Arana, que por cierto esa casa actualmente funciona como una escuela de los pueblos más cercanos, aborígenes que habitan todavía en esa zona. Bueno, esta casa fue uno de los principales centros de acopio de caucho y estaban ubicadas a orillas del río Igará, Paraná, en La Chorrera. Y en esa misma plaza que constituía esta casa ocurrieron, bueno, un montón de cosas. Por ejemplo, cuando los indígenas no llegaban a cumplir las cantidades requeridas del caucho, entonces los azotaban, a otros los flagelaban, los colgaban, los jugueteaban para generar escarmiento en el resto de la población, ¿no? Bueno, esto fue un régimen que funcionó gracias a una práctica que es conocida como el endeude y que, bueno, que la industria del caucho instaló por primera vez en la Amazonía. Era una especie como de intercambio en donde le decían al indígena algo como que yo le doy un machete y usted me trae 3 kilos de caucho. Eso es una especie de trueque bien chimbo, bien desigual. Era más o menos eso, un trueque bastante desigual. Funcionaba porque, por supuesto que las herramientas como el machete eran muy valoradas en la zona. Los indígenas, no tenían acceso a ellas y cuando las conseguían, bueno, les servían muchísimas para sus cultivos en las chacras y para sus vidas diarias en la selva. Entonces, por esto era demasiado importante. El problema es que quienes establecían los precios del endeude eran los mismos capataces. Entonces, inflaban tanto los precios que un indígena, por ejemplo, podía demorarse años en pagar un solo machete o podía terminar heredándole la deuda a su hijo. Bueno, esto sí es muy muy triste, pero fue una realidad. Ya para 1907 llegó el Putumayo. Walter, creo que se pronuncia Arrenburg, algo así, un ingeniero estadounidense que, bueno, trabajaba en la construcción de ferrocarriles. Julio César y su gente, bueno, decidieron secuestrarlo porque temía que se tratara de un infiltrado. Pero estaban equivocados. Igual no pudieron evitar que Walter se convirtiera en el primer testigo que documentó la crueldad excesiva que ocurría en esta casona, ¿no? Porque obviamente
el hombre salió, pudo huir del lugar y en ese momento lo contó todo. Bueno, de hecho Walter publicó varios artículos en una revista de Londres llamada Verdad, y en 1912 también publicó un libro bastante interesante, difícil de conseguir por cierto, que se llama El paraíso del diablo. Bueno, y ahí relatan un poco cómo los indígenas pacíficos del Putumayo son obligados a trabajar de día, de noche, en la extracción del caucho y sin la menor remuneración, salvo, bueno, lo mínimo, lo necesario para la alimentación, ¿no? Para mantenerlos con vida. Además de eso, se les despojaban de sus cosechas, de sus esposas e hijos para satisfacer la voracidad. Obviamente el tema de las violaciones eran muy típicas en esta región, tanto de parte de los capataces como de los subordinados, etc. Bueno, que comían la comida y violaban a sus mujeres. Además de eso, Walter también hablaba de que eran azotados hasta que los huesos quedaban expuestos y bueno, llegaban a quedar en carne viva, ¿no? No les daban tratamiento médico, así que muchos morían días o meses después, bueno, tirados por allí. Muchos fueron castrados, mutilados, bueno, les cortaban las orejas, no sé, los dedos, los brazos, todo. Fueron torturados con agua, con fuego, todo lo que uno se puede imaginar que podía haber sido utilizado como método de tortura, bueno, todo eso. Además fueron crucificados cabeza abajo, o sea, que creo que fue una de las peores cosas que leí cuando estaba investigando sobre esto. Entonces, esto se convirtió en un escándalo cuando se publica en esta revista La Verdad, y obligó al gobierno británico a tomar medidas en el asunto. Entonces, en ese momento decidieron enviar a la Amazonía a un diplomático llamado Roger Casemet. No sé cómo es la pronunciación, sorry. Y en 1910 viajó con un grupo de personas en una expedición que duró más o menos unos 3 meses. Entonces, a su regreso, Roger entregó un informe que confirmaba precisamente las denuncias que hacía el gringo, Walter. Y voy a citar una parte de eso, de ese papel, no sé, que un papel, una notita, un WhatsApp, no sé qué era exactamente. Entre comillas, abro comillas, el peso acumulado de las pruebas que hemos reunido de estación en estación y la condición de la población indígena, tal como tuvimos la oportunidad de observarla, no dejó en nuestras mentes ninguna duda de que las peores acusaciones contra los agentes de la empresa eran ciertas. Cierro comillas. Bueno, lo más indignante de todo esto es que lo que estaba pasando en la Amazonía no era nuevo, por supuesto, como siempre, cosa rara. Ya había pasado en varios lugares, en África, por ejemplo, en el Congo, así que al ver que esto seguía sucediendo en otros lugares, pues generó indignación, entre comillas, entre muchas personas. La situación, por supuesto, no cambió, incluso empezó una guerra, la guerra de los Balcanes en 1912, que en ese momento, bueno, toda la atención del pueblo británico, la sociedad británica, se giró hacia allá y bueno, nos olvidamos otra vez de la Amazonía. Que si nos ponemos a pensar, no es muy diferente de lo que ocurre en la actualidad con todos los temas sociales, políticos, económicos y un largo etcétera. Bueno, luego de eso comienza la Primera Guerra Mundial, así que, bueno, a final de cuentas, esa indignación, entre comillas, de Inglaterra y en Londres, bueno, no sirvió para nada, naturalmente, porque el caucho se siguió explotando en este territorio putumayo. Así que, bueno. Entonces, casi de forma paralela a lo que ocurrió con Casemet, ocurrió también, pero esto resultaría así determinante para la historia porque pasó con un segundo gringo participante muy determinante en esta historia que se llamaba Henry Wichmann, algo así. Bueno, ustedes me entienden. Este tipo viaja a Latinoamérica en busca de fortuna, claro, por supuesto, y sin dinero y sin nada que perder, bueno, se aventuró a plantar caucho. Pero por supuesto que las condiciones de la selva le ganaron y no pudo habitarla. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, dijo el tipo, bueno, vamos a exportar semillas, ¿por qué no? Así que el hombre robó 70.000 semillas del caucho del Amazonas y logró llevarlas hasta Inglaterra, dando lugar así a uno de los primeros casos, lo que se conoce como
Creo que se dice biopiratería, algo así. Bueno, un chanchullo le decimos nosotros en Venezuela. Entonces, aunque pasaron muchos años hasta que lograron conseguir que los árboles pudieran producir este líquido viscoso, más o menos hacia 1930, las colonias asiáticas se habían convertido en el mayor productor del árbol que llora, ¿no? Entonces, transportar el caucho hasta Europa dejó de ser rentable, por supuesto. Pero aunque Julio César ya no podía competir en precio, él y su gente se sentían dueños de la tierra, ya había pasado demasiados años, y desplazaron hacia Perú a muchos de los indígenas que quedaban en la chorrera. Así que bueno, por ejemplo hay un caso que se cuenta de que a estos indígenas que fueron transportados les tocaba trabajar en el campo para el dueño de la tierra, que había, bueno, donde había muchos cerdos, gallinas, etcétera. Y mientras tanto, Julio César, con lo que quedó en este territorio que ahora pertenece a Colombia, se encargaron de acabar con todo lo que pudieron en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, mandaron a arrancar todas las semillas, todos los frutos del territorio, para que nadie quisiera regresar ni aprovecharse de lo que había quedado allí. No querían absolutamente que nadie se apoderara del lugar, ¿no? Unas joyitas. Pero bueno, así que nada. ¿Y qué más pasa? Bueno, pasa que también fue un conflicto duro pensar este pequeño acontecimiento que ocurrió, ¿no? Porque además de eso, Perú y Colombia, por otra parte, se disputaban la soberanía de Putumayo. Y ese conflicto duró más o menos un año. Entonces, al final, bueno, se terminaron estableciendo las fronteras que hoy conocemos, ¿no? ¿Qué pasa entonces con los sobrevivientes? ¿Hay sobrevivientes? ¿No hay sobrevivientes? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, la guerra, por supuesto que representó una oportunidad de escape para los indígenas que estaban esclavizados en Perú, ¿no? Con los patrones distraídos por el conflicto, tuvieron la oportunidad de, bueno, paticas para que te tengo. Así que hubo muchas personas que caminaron durante mucho tiempo, indígenas, hasta que atravesaron el Putumayo, ¿no? Muchos murieron en el camino, por supuesto, por un montón de cosas, las condiciones de la selva, etcétera. Y cuando se acabó la guerra, bueno, algunos indígenas lograron regresar a su territorio y otros decidieron quedarse en Perú. O sea que esta familia o estos orígenes hay tanto en Perú como en Colombia. Pero bueno, el proceso también en este caso podemos decir que el proceso de etnocidio que se llevó fue un proceso muy fuerte. También por lo que se considera actualmente esto sobre los pocos habitantes que quedan de esta comunidad. También hablan un poco de lo que es el tema de la energía, el tema de la naturaleza y de respeto, ¿no? De lo que concentraba en ese lugar. Es decir, que ellos consideran que este etnocidio no solamente fue para ellos como personas, sino también para la naturaleza. Así que bueno, fue un periodo también doloroso que por mucho tiempo los pueblos indígenas optaron por callar, ¿no? Que es lo que siempre pasa. Y luego, con el paso del tiempo, los pueblos originarios pudieron recuperar legalmente este territorio, ¿no? Cuando acabó la guerra, ya Julio César, que había vendido los terrenos al gobierno de Colombia por unos $200.000 en aquella época, ¿no? Y el gobierno de Colombia después decidió darle el manejo de esas hectáreas a una institución financiera. Luego, en ese tiempo, en ese quilombo que hubo, la chorrera, llegaron ingenieros, arquitectos y pensaban hacer como un proyecto. Pero ¿qué pasó después de eso? Era como un proyecto de investigación sobre la casa que había quedado de Julio César, donde, bueno, era como el centro de ese lugar. Al final los pueblos amazónicos se opusieron y dijeron, no, vale, pero otra vez. Tenía miedo de que otra vez su cultura se viera afectada y bueno, empezó esa disputa por el territorio.
Así que duró más o menos como 5 años hasta que por fin la comunidad indígena logró que el presidente en aquel entonces, llamado Virgilio Barco, de 1988, les diera el título de las tierras como resguardo indígena para los pueblos, ¿no?, que habitan en ese lugar. Y bueno, hoy en día el resguardo indígena de Predio Putumayo comprende más o menos unos 6 millones de hectáreas ubicadas en el corazón de la Amazonía colombiana. Y bueno, hay presencia de varios pueblos, pero principalmente están las naciones de Huitoto, Bora, Muinane, Ocaina, bueno, etcétera. Y bueno, si algo coincide en todas las personas que habitan este lugar, es que la chorrera es en decir que a estos pueblos los caracteriza su poder de transformación, ¿no? Porque al final todos son considerados naciones diferentes, pero por ejemplo los Huitoto y los Bora, los demás se han unido para resistir, transformarse y reconstruir ese territorio, porque realmente quedó como muy dañado después de toda la explotación que ocurrió allí. Y bueno, un símbolo de ese lugar era la casa, la casona esta enorme, que lo que les decía al principio ahora funciona como un colegio de secundaria, una escuela de secundaria, que más o menos atiende a 840 jóvenes de toda la región de Putumayo. También ofrece internados, por ejemplo, para los chicos que viven muy muy lejos. Estaba incluso escuchando una entrevista que le hacen a un chico y él dice que vivía a 8 horas en canoa por río, o sea, su familia estaba a 8 horas en canoa, pero su familia quería que estudiara y entonces él vivía en esta escuela. O sea, es muy fuerte porque a pesar de que la escuela existe y demás, las condiciones para que ellos puedan salir adelante siguen siendo muy, muy, muy precarias. Bueno, en fin, estos jóvenes reciben una educación que busca mantener la tradición indígena y a la vez se aprende un poco sobre la cultura occidental. Por ejemplo, y esto me pareció muy interesante, en las clases de Huitoto y Bora, que son las comunidades más fuertes, también se enseña inglés y portugués, obviamente además del español y de su propia lengua, que enseñan también las lenguas originarias, sus lenguas originarias. Y es una manera también de perpetuar esta cultura, a pesar de que, bueno, hay, como había dicho al principio, menos de 4.000 habitantes. Así que, bueno, también en el lugar se siembra, los chicos aprenden un montón de cosas que les sirve a ellos. Y también estaba leyendo algo sobre que actualmente tiene mucha importancia el tema de la representación pictórica, ¿no? Para mostrar a los jóvenes que los pueblos siguen vivos, ¿no? Las huellas, digamos, de la historia. Gracias a que hace más o menos un siglo, o casi un siglo, sus antepasados resistieron y sobrevivieron al doloroso holocausto del caucho. Ay, madre mía, tuve que hacer una pausa para tomar agua porque hablé sin parar. Bueno, ahora me estoy tomando un té. Entonces, nada, me parecía pertinente hablar de este tema, sobre todo porque no solamente en Colombia ocurre este tema de las represiones indígenas, en Venezuela pasa lo mismo, en Chile, en Argentina, bueno, un largo etcétera. Y la gente, la verdad que no está muy familiarizada con estos problemas porque, claro, siempre van a haber problemas mucho más importantes, interesantes, novedosos, actuales, bla, 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 bla. Así que bueno, no, si tienen alguna pregunta que hacerme, sobre todo a mis estudiantes, bienvenidos sean en nuestras próximas clases. Y bueno, gracias por escucharme otra vez en Hablemos Spanish.